Me dicen que ustedes ya deben tener la credencial, que no hay alguna justificación. Entonces, por ahí hablen a su campus, chicos. Todos deben tener la credencial. Pónganme el motivo en En un... el campus de Nuevo Laredo dijeron que la máquina estaba descompuesta y que van a mandar un informe sobre que no les iban a entregar todavía. Ok, entonces, por favor, todos esos comentarios, pónganle el enlace de apuntes, perdón, de actividad de credencial para cuando yo vaya a calificar tenga evidencia y puedan ver los directivos que ustedes tienen ahí su circunstancia. ¿Ok? Porque pues tiene valor de 5 puntos. Y he estado hablando en dirección y me dicen que deben tener su credencial como alumnos. Deben también checarlo por ahí en la administración. ¿Ok? Entonces, por favor, me van avisando. Yo tengo mi uniforme puesto. Muy bien, por ahí también veo uniformes puestos. Ok. Muy bien, entonces ya tenemos apuntes, cartel, lo de la credencial. Muy bien, entonces vamos a seguir con la presentación que nos quedamos la última clase. Nos quedamos con la sistematización conceptual de lo que era pedagogía comparada. Entonces vamos a ver estas sesiones, lo que es la escuela nueva y algunas comparativas sobre algunos tipos o métodos de educación, estrategias en otros países o comunidades. Entonces voy a compartir mi presentación. Anótense en el chat, que no se les olvide, por favor. Vayan diciéndome si tienen alguna duda en lo que comparto presentación. Ok. ¿Alguien tuvo problemas para subir sus apuntes? Aún estoy calificando uno por uno, son un poquito extensos, entonces por ahí tengan paciencia. Ok, por ahí hablamos del método científico, entonces vamos a conocer cómo es el método científico dentro de una pedagogía comparada. Y por favor, también hablamos sobre el objeto de la pedagogía comparada. Y ok, quiero ver que anotemos cosas que no tengamos repetitivas. Global, filosófico, también ya vimos filosofía. Ok. Voy a compartir entonces una nueva. Ok. Vamos a ver lo que es la escuela nueva. Voy a compartir. Quería que viéramos, creo que nos faltó un tema, pero veo que es muy repetitivo. Denme un segundo. Maestra, una pregunta. Dime. ¿En qué apartado de Classroom era donde íbamos a subir los apuntes? ¿En el apartado donde puso que hasta el día miércoles? De hecho, ahí dice actividad, apuntes, en otro dice actividad, cartel. No, me aparece nada más enlaces de clases grabadas, actividad 1 credencial, actividad 3, perdón, cartel, y luego el anuncio ese y el anuncio de que hoy íbamos a tener sesión. Sí, y lo que pasa es que puse por ahí, chicos o alumnos, vamos a subir apuntes hasta el día miércoles. Ajá. Ok, les puse eso y acabando la clase, como lo programé, se va a reflejar hasta que terminemos nuestra clase, como a la 1 creo que lo puse,
para que no subamos 2 veces el mismo apunte. Ah, ok. Una vez. Ok. Ajá. Entonces, ahorita que me aparezca, ahí subo los apuntes Sí. del día lunes y los del día de hoy. Me parece que lo programé a las 12:40 o a la 1 más tardar, va a aparecer ahí, pero ya está programado. Para que no Oh. subamos 2 veces hoy y el lunes. Ok, muy bien, gracias. Fecha, para yo saber y poder diferenciar cuáles fueron los de hoy y los de lunes, por favor. Recuerden que pueden subirlo en PDF para que se vea más claro y no pierda la configuración. Por favor. Ok, vámonos a la escuela nueva. Ya es muy repetitivo lo otro, ya no quiero que escriban tanto. Muy bien. Voy a compartir. Ahí está. Ok, vamos a ver una reseña histórica sobre la educación comparada. Por favor, anoten este título. Nada más el título. Ok, muy bien. Esta reseña es sobre la educación comparada. Recuerden que ya vimos que también puede aparecer la pedagogía comparada como educación comparada, comparativa, etc. Eso viene en su examen. Entonces, vean, esta es una etapa precientífica. ¿Empezó en qué siglo? Por ahí vayan observando en qué siglo empezó. 18. 18. Más importante y que nos pueda dejar una idea más clara de cómo fue. No vamos a anotar todo. Anotamos siglo XVIII nada más. Hasta ahí. Se caracteriza por migraciones en las cuales los viajeros, dice, al retorno de su expedición llegaban con informes descriptivos y asistemáticos de las culturas de los países visitados. ¿Qué significará eso, chicas? Y chicos, perdón. Muy bien, mi amor. Ya. Hay que desayunar si es muy tarde. Ok, ¿qué significa que ellos migraban? ¿Qué pasó? No, Es como que se iban a diferentes países, maestra, y ya de ahí obtenían como lo que se vivía, por decir, la cultura que era del lugar a donde ellos iban, y de ahí traían todo eso que ellos conocían, pues como quien dice, nuevo para ellos, se lo traían para su lugar de origen y compartían la cultura o lo que se vivía en esa nueva cultura a la que fueron a conocer a comparación de la de ellos. muy bien, sí, exacto. Ellos como que se fusilaban las ideas de otros lugares a donde viajaban, ya sean ciudades, países, etcétera. Entonces, de esa manera, ellos compartían o transmitían sus Que conocimientos. no me dice sale ahí en la clase. Ok, entonces, anoten punto ya para, perdón, en la siguiente, así como en lista. ¿Qué? Anoten, ok. A ver, un resumen nada más. De acuerdo a sus viajes, transmitían culturas de otros países visitados. De acuerdo a sus viajes,
transmitían cultura de los países visitados. De acuerdo a sus viajes, transmitían cultura de los países visitados, o sea, se fusilaban las ideas o los métodos, estrategias de otros países y las compartían en su comunidad. De los países Visitados. visitados. Ujú. Ok, entonces, siguiente en lista, pues comienza la educación comparativa. O sea, ya desde ese inicio, pues en el siglo XVIII, gracias, en el siglo XVIII, con respecto a estas actividades, ellos ya estaban empezando a comparar pues la educación con este tipo de actividades que hacían. Perdón, chicos, es que de repente me hablan y me pongo en silencio. ¿Cómo dijo que notáramos el último punto, maestra? Se inicia la educación comparativa. ¿Por qué se inicia? Porque pues ellos ya migraban a otros lugares para traerse la cultura de otros países visitados. Así es como empieza en el siglo XVIII la educación comparada. En sí, pues no había una escuela, una institución, sino que recuerden que antes la educación, la definición antigua era de que el adulto, por ser mayor, transmitía conocimientos a los niños, por ser adultos. O sea que solamente compartían lo que tenían de experiencia, nada más. Pero aquí ya avanzó un poquito porque ahora viajaban y de esos países se traían nuevos conocimientos y los transmitían. Ok. Aquí entra una etapa de la sistematización, entonces anotamos punto y aparte, etapa de sistematización. Y vean, anotan siglo XVIII al siglo XIX. Hasta ahí. Es otro punto, ¿verdad, maestra? Otro punto. Déjenme ver si no tengo a nadie en la sala de espera. Buenos días, estimado profesor. Les pido por favor si comparten la... Nos está llegando un mensaje de la universidad sobre sus clases de inglés, chicas y chicos. Les voy a compartir en cuanto salga de clase o en un ratito en receso el código de acceso para sus clases de inglés, ¿ok? Déjenme escuchar qué días son. Y para los desescolarizados sí deben de ingresar debido a que está dentro de sus planes y programas. Ok, escolarizado tiene como requisito obligatorio entrar a clases de inglés, ¿ok? ¿Dudas con respecto a esto? No. Ok, yo les voy a compartir el código de acceso en el tablón y ya ustedes se van a ir registrando como en todas las materias, ¿sale? Y ahí les van a decir el horario, pero supongo que ya al entrar van a tener toda la información. Ok, entonces, hasta ahí ya no escriban más. Aquí pues empieza ya los órganos políticos, cómo se administra la educación, ya va sistematizada, o sea, con pasos que van a iniciar primero, o sea, ya había más o menos como que un plan para hacer un programa educativo, ya empezaba en ese siglo, y si ven esa imagen, ya se empieza a ver como que hay grupos, ya como que un instructor, porque recuerden que antes no se llamaba docentes, un instructor, un entrenador, ya estaba estipulado que iba a dar conocimientos a un grupo. ¿Ok? Entonces aquí dice, por ejemplo, destaca como figura central Julien de París, impulsor de la observación sistemática, que es considerado como el precursor del método comparado. Eso sí lo anotamos, es pregunta de examen. Última palomita se anota. Por favor, completo. Eso sí es muy importante.
Avísenme en cuanto terminen, por favor, mientras escucho completo el mensaje para informarles. Ok, chicos, ya escucho completo el mensaje. Las clases de inglés son el día viernes. Ahorita, en cuanto deje de compartir, les paso en el chat el código de acceso y se los pongo para allá en el tablón. Día viernes. Es un requisito indispensable entrar a clases. Por favor, dense de alta hoy mismo para que ya empiecen a ver informes, horarios y todo eso. Por favor. Ok, ¿ya terminaron? Sí. Sí, maestra. Ok, perdón chicos, que de repente mi hijo está en clase y viene, me pregunta y me pongo en silencio. Ok, muy bien, entonces, vean, en este siglo ya consideraron un precursor de este método porque ya inició lo que era un programa, una educación comparada. Ellos ya traían culturas de otros países y lo transmitían a sus educandos. Ok, esta es la etapa de la sistematización. Anoten el siglo, por favor. Ahí mismo en lista nada más pongan, inició la administración de la educación. Esto viene en sus exámenes. Esta semana, este fin, les voy a publicar su primer quiz parcial a los apuntes que hemos tenido lunes y miércoles. Si no aparece, quiere decir que lo voy a poner a mitad de la semana que viene. Depende de la información, si yo veo que aún nos falta un poquito más para elaborar un examen. ¿Ok? Si no lo ven, quiere decir que hasta el otro fin, entre semana, perdón. Ok. Después del ciclo que íbamos a anotar, maestra. Inició la administración de la educación. Ok. Etapa científica. Anoten por favor la siguiente etapa. ¿Inicio de qué, perdón? Administración de la educación. ¿Sí? ¿Te quedaste ahí? ¿Alguno de los que están de aquí han visto mis enlaces de clase grabada? ¿Han tenido duda cómo ingresar o todo bien? No, todo bien. Ok. Yo no había podido entrar el día lunes porque tenía problemas con conexión y eso, pero ya vi las 3 clases, las vi en grabadas. Ok, Verónica. Muy bien. Yo no he podido verlos, profe, porque en mi casa no tengo internet y me tengo que estar trasladando. Y pues no puedo estar yendo todos los días porque tengo a mi bebé. Ok. Cualquier duda, circunstancia, me dices para esperarte con tus actividades, ¿sale? Me Sí. mandas un WhatsApp para yo tenerte ahí identificada y poderte poner los puntos. Sí, maestra, gracias. Bueno, ok, entonces esta es la etapa científica, chicos. Entonces, vean, inició ya en el siglo XIX al siglo... ¿A qué siglo? 20. 20. Muy bien, quiero saber si saben los romanos. Ok, del siglo XIX al siglo XX. Y vean, ya aparece un nuevo precursor, que es James Russell, que en 1900 dicta como primer curso la educación comparada, aquí dice en Columbia. Michel Seiler, que es comparatista, compara los siglos del 20 al 18. Entonces ya realizan aportes, ellos ya realizan aportes de cuál era la diferencia en esos siglos y qué había avanzado. Entonces, por favor, anoten el siglo nada más. Y pues sí, anoten la palomita 2, James Russell en 1900 dictó el primer curso de educación comparada en Columbia.
Avísenme cuando terminen. Esta ficha es muy importante porque aquí ya nacen varios precursores. Ok, se supone que a las 10:40 tenemos receso, pero yo me conecté ya como a las 10 pasaditas. ¿Seguimos? Coméntenme, por favor. Sí, Sí. Ok, Sí, maestra, y vamos a seguir. nos vamos a las 11. ¿De Sí, receso? está sí, bien. está bien. Ok, y ya lo regresamos y salimos hasta las 12:20 para no robarle su receso Sí, está muy bien. y no robarle los 20 minutos. Ok, entonces ya notamos que James Russell dictó su primer curso de educación, pero en la penúltima flechita, perdón, palomita, dice que Pedro Rosello es un comparatista que elabora su primer teoría de corriente educativa. Entonces solo anoten, Pedro Rosello es un comparatista, elabora la primera teoría de la corriente educativa. Aquí está. Pedro Rosello, aquí está mi puntero, es un comparatista, creó la primera teoría de las corrientes educativas. Déjenme anotar. Esto viene en su examen. Por ahí póngale una señalización, una referencia, una señal, un colorcito. Ok, entonces ya aquí hubo un precursor que ya hizo su primera teoría. Y vean, aquí surgió algo muy interesante. Fue en la etapa en la que se asignó como una rama de la ciencia. Aquí ya nació la educación comparada o la pedagogía comparativa o comparada. Entonces, punto y aparte, anoten en la siguiente palomita. Pueden poner palomita también, punto, como ustedes quieran. Anotan, la educación comparada se transforma en una ciencia. En esta etapa científica es donde la pedagogía comparada pues nace, se transforma una ciencia, una disciplina, una asignatura más, desde el siglo XIX. Okay. Aquí empieza otra etapa y si ven los dibujitos pues ya es como más tecnología, posmoderna, ya avanza muchísimo más porque busca ya trascender del racionalismo, o sea, de los pensamientos, de las ideas, a algo metodológico, a algo con método, algo más científico. Entonces, el sistema educativo trasciende, crece y busca ya otro tipo de niveles. Aquí dice límites fronterizos, también tenían límites. Recuerden que hablamos de las variantes, por supuesto que en estas etapas también había variantes que limitaban el entorno educativo, crisis, entorno social, niveles económicos, etc. Aquí anota nada más desde el siglo XXI. Se busca trascender del racionalismo metodológico. Se busca trascender del racionalismo metodológico. ¿Ahí mismo o es otro? Etapa posmoderna y luego ya notan esto. Se busca trascender del racionalismo metodológico. Siguiente punto, se abre paso a la globalización. ¿Qué quiere decir? Internacionalización. Quiere decir que crece, se abren más campos para compartir o comparar la educación, más conocimiento.
¿Lo puede repetir de nuevo, maestra, el último, por favor? Sí, se abre paso a la internacionalización. Y obviamente de aquí pues nacen muchos organismos internacionales. Y aquí por aquí no se alcanzan a ver, pero es PISA, OCDE, todas las organizaciones dedicadas a la transformación de la educación, a crecer hasta el nivel Se internacional. abre paso a la Abre ¿qué? paso a la internacionalización. Internacionalización. O sea, ya es global, ya se enfoca en otros países. Esta es la etapa postmoderna. Ok. Aquí vamos a ver diferentes términos que debemos conocer en nuestra preparación. Voy a quitar mi camarita porque no puedo ver. Y vean, condiciones de la educación comparada referidas al objeto de estudio. García Garrido, en 1996, habla sobre este tipo de carácter y definiciones. Vamos a compartir lectura, por favor. Voy a pedir que me auxilien. Verónica, ¿puedes leernos la primera palomita, por favor? Carácter fenomenológico. No solo se estudian objetos, también hechos y fenómenos. Ok, hasta ahí. Aquí nos habla de que estudia un todo. Recuerden la palabra integradora, holística. Estudian un todo. Hechos, fenómenos, experiencias, todo lo que tenga que ver con un fenómeno de la educación. Esto sí los vamos a tener que anotar cuando yo termine de explicar o tómenle captura, como ustedes quieran. Esto lo deben de tener en sus apuntes de hoy. Ya lo tomé captura, maestra. Ok. Vamos a anotar también el tema de arriba. Sí, por favor, completo, porque estos estudios fueron analizados por este autor, García Garrido, en 1996. Son preguntas de examen, por ahí pongan la referencia. Ok, pluralidad. Paola, por favor. Se pueden abordar dos o más fenómenos de comparación. Ok, pluralidad, como significa plural, se pueden analizar o comparar varios, no solo dos, sino varios, estar analizando varios y asignar o analizar cuál es el mejor o el que podemos aplicar o el que funciona de acuerdo al entorno que estamos viviendo o a la actualidad. Gracias, Paola. Cindy, por favor, la que sigue. Homogeneidad. Hábitos de estudio de igual De igual naturaleza. Ámbitos de estudio, gracias, Cindy. Ámbitos de estudio de igual naturaleza. Ok, aquí quiere decir que es homogéneo, entonces que es igual. Uy, tengo conexión inestable. Si de repente salgo, volvemos a entrar, porque me marca que no está bien mi internet. Ok, ámbitos de estudio de igual naturaleza. Se estudian todos por igual, sin desigualdad, sin aspectos de que este no por tal motivo o a lo mejor por ciertas características, sino es todo homogéneo, completo, igual. Se estudian todos los fenómenos educativos. El que sigue, vamos a ver. Carolina, el que sigue. ¿Cuál sigue, maestra? Heterogeneidad. Heterogeneidad. Se manifiestan diversas expresiones de una misma temática. Ok. Aquí hablamos sobre las diferentes formas de explicar o expresar fenómenos de un mismo tema. Entonces analizamos cómo un fenómeno explica este tipo de tema y este otro fenómeno, qué dice del mismo, cuáles son las diferencias, si tienen semejanza, las mismas características, si expresan lo mismo pero con diferente
técnica, etc. Globalidad, aportes a la sociedad. ¿Qué es lo que aporta cada uno de ellos de manera global, de manera total? Que si tienen el mismo objetivo, el mismo fin de transmitir a la sociedad cada uno de esos fenómenos analizados. Ok. Muy bien, ¿ya tomaron captura para seguir? Sí. Ok, aquí habla de un sistema de acción de la educación comparada, vean. Es como un organizador, un mapa mental, más que nada un mapa mental. Y por ejemplo aquí dice, en amarillo está reconocido la educación comparada, es lo que se compara. Orientaciones y normas, se comparan a ver si son las mismas. Científicas, recuerden que es científica porque se evalúa con el método científico. Ya hablamos de cómo es un método científico para que sea fundamentado. Orientaciones, normas de acuerdo a teoría y metodología de la educación comparada, experiencias. Recuerden que el método científico se fundamenta y su evidencia debe ser de acuerdo a las experiencias. Observable y comprobado. Estudio de casos, que también van relacionados con las experiencias. Implícitamente comparativos. Se analizan diversos estudios de casos que tengan semejanzas y aquí dice estudios comparativos dentro de un país, entre dos o más países. Recuerden que es plural ya, a nivel general o mundial. Entonces ya aquí había crecido mucho la educación comparada porque ya hablábamos de estudios comparativos de dos o más países, general o mundial. Dice planeamiento y reformas educativas. También se analizaban qué tipo de reformas están en diversos estados, países, cómo es su planeamiento, cómo es la investigación, también educología en general, que es la educación comparada, etcétera. Por ejemplo, ahorita nosotros, de acuerdo a lo que estamos viviendo, podríamos hacer una educación comparada. ¿Cómo? Comenten cómo es que yo podría, o nosotros como profesionistas, estudiantes, podemos hacer una educación comparada en este momento. ¿No podría ser comparar la escuela como estábamos antes a como estamos ahorita? O sea, podría ser comparar las clases presenciales a las clases virtuales. A la clase virtual, a la clase presencial, sí. También podemos hacer ese tipo de educación comparada, sacar nuestro planteamiento, nuestra investigación para ver si está funcionando. ¿Qué más podemos comparar? ¿Qué tipos de clases podemos comparar? No todas las personas toman las mismas tipo o También podría ser las clases así como en pueblitos, como aquí en urbano, o sea, que son diferentes tipos de aprendizaje y diferentes tipos de maneras de cómo enseñan los maestros a ellos y cómo nos enseñan los maestros ahora a nosotros. Ok, por comunidades urbanas, rurales, ¿qué más? ¿Les está faltando algo? Piensen, ¿cómo toman algunos niños o estudiantes sus clases? Hay diversas escuelas, diversas reformas. Por ejemplo, nosotros ahorita vamos iniciando cuatrimestre y otros. Por los grados, ¿no? Sería. ¿Semestres? Sí, por los grados o los semestres. Por las nuevas reformas. Recuerden que hay chicos que, ¿cómo toman clases? ¿Cómo están tomando ahorita sus clases? ¿Televisión? Por televisión, nosotros por Zoom. Esa es una educación comparada. Claro, nosotros nos estamos adaptando a lo que estamos viviendo ahora, pero es una buena pedagogía comparada, porque pues ellos están tomando clases de acuerdo a los